bienvenidos amigos a un nuevo programa de Nutricional TV. Muy feliz a una nueva plática de nutrición. Soy Mariana García Sarquís, nutrióloga y health coach. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre los carbohidratos. Vamos a hablar un poco sobre si son muy malos el consumirlos, si definitivamente todos los debemos de quitar de nuestra alimentación. Y bueno, creo que es interesante conocer un poquito más sobre esto porque en últimas fechas han salido muchas dietas donde nos hablan de lo malo que son los carbohidratos, de todo el efecto nocivo que nos pueden hacer, sobre todo con lo que respecta a control de peso, que como ustedes saben, pues esa es prácticamente mi especialidad y a eso es a lo que me he dedicado por más de 20 años. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a tener una plática muy rica hablando sobre estos. Me interesa mucho que conozcan un poquito más allá, que sepan el por qué es que yo sí recomiendo consumir carbohidratos, obviamente no todos, pero vamos a entrar un poquito más a fondo en este tema. Este programa lo estamos haciendo totalmente en vivo por Facebook Live. Si gustan verlo, me pueden seguir como Nutricional MGS o en todo caso también después ya de forma grabada en mi canal de YouTube Nutricional TV. Vamos a empezar. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son un macronutrimento o macronutriente. Macro me refiero a que necesitamos en cantidades grandes, elevadas, porque nos van a dar energía. Estos alimentos, bueno, estos carbohidratos, básicamente este macro, se van a encontrar dentro de lo que son frutas y cereales, ¿sale? Los vamos a encontrar también un poco en ciertas verduras, pero en su mayoría son en frutas y cereales. Hay una gran diferencia, hay dos tipos de hecho de carbohidratos, lo que son los carbohidratos simples y lo que son los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples los vamos a encontrar en frutas, por ejemplo, aunque digamos que de todos los que les voy a mencionar, las frutas sí son muy importantes consumir. También van a estar en lo que son los dulces, los postres, no sé, panes procesados, todo lo que es en sí comida procesada viene muy alta o muy rica en carbohidratos simples. A diferencia de los carbohidratos complejos, los vamos a encontrar en ciertas verduras, en cereales, por ejemplo, en leguminosas como las lentejas, como los frijoles, por ejemplo, cereales enteros, panes que vengan con su fibra, tal cual, inclusive, por ejemplo, algunas verduras, como por ejemplo la papa. Todos estos van a venir en lo que son los cereales complejos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Muchísimas. Los cereales complejos, por el simple hecho de que tienen mayor cantidad de fibra, porque están enteros, porque no se les quitó toda esta cascarita tan importante, pues obviamente nos van a ayudar para el que se digieran de una forma mucho más lenta. Digamos que a diferencia de los carbohidratos simples, a los cuales pues, puede ser inclusive, por ejemplo, no sé, tortillas de harina que son blancas, a estos se les quitó prácticamente la fibra y al quitarse pues van a entrar al cuerpo y se van a digerir de una forma muy rápida. Eso es lo que no es muy bueno porque a la vez que sube la glucosa en sangre, porque este carbohidrato se termina convirtiendo en la unidad simple que es la glucosa, esta glucosa al absorberse dentro del torrente sanguíneo, bueno, pues va a entrar también detrás de esta la insulina, que es la hormona que permite que se guarde esta glucosa en mis células y no se quede ahí circulando. Si se quedara ahí, pues yo sería diabética. Entonces, bueno, pues el problema viene que con este tipo de carbohidratos, todo lo que son dulces, todo lo que son, por ejemplo, chocolates, inclusive papas fritas, todas estas, el problema va a venir en que van a entrar muy rápido, en ocasiones abusamos de la cantidad y se terminan guardando justamente como grasa. ¿Qué es lo que yo les comento en este momento con respecto a esto? Bueno, esta gran diferencia con lo que son estas dietas donde nos quitan por completo los carbohidratos, sí creo que es muy importante tomar en cuenta cuáles son los carbohidratos que sí definitivamente debemos de quitar, inclusive yo no los recomiendo. Todos los que vienen de forma refinada. Todos los que van a tener estos picos de glucosa y me van a aumentar en cantidades muy elevadas. Por ejemplo, el sentarme en el desayuno y comerme un pan de dulce junto con un café, por ejemplo,
¿no? Esta cantidad de azúcar, de harina blanca, sin nada de fibra, lo único que va a hacer es que en ayuno entre a mi cuerpo, se eleve la glucosa en sangre y como no hay nada, por ejemplo, proteína o grasa, que de alguna manera al entrar junto con el carbohidrato, y proteína y grasa me refiero a lo mejor no me comí ni siquiera un huevito, ¿no? Esta cantidad de azúcar, porque se convirtió totalmente en glucosa, va a entrar a mi torrente sanguíneo, mi cerebro registra que hay glucosa ahí, le manda una señal al páncreas para que produzca insulina, que es la hormona que me permite que entre dentro de mis células, y al entrar esta cantidad, bueno, pues en ese momento, pues el cerebro ya se siente más tranquilo, pero el problema es que si entra en exceso, como les he comentado tanto, se termina guardando como grasa. Pensemos a lo mejor que desayunamos un pan de dulce, un pan blanco, y además comimos fruta. Bueno, pues ahí vamos a estar juntando mayor cantidad de carbohidrato. Y a diferencia de uno y de otro, este probablemente va a entrar mucho más despacio contra este. Aquí mi recomendación, bueno, siempre va a ser preferir como fuente de carbohidrato frutas. No tenemos que quitarlas por completo, podemos consumir 1, 2, inclusive hasta 3 porciones de fruta al día, pero tratar de que no estén en la misma comida. Muchas veces me llegan a preguntar, porque en mi sistema, como siempre les comento, a mí sí me gusta meter fruta, me gusta meter cereal integral, por el hecho de que son carbohidratos complejos, porque no se van a absorber inmediatamente y porque nos van a dar mucha nutrición. Hay muchas vitaminas, minerales, enzimas inclusive que nos van a dar. Entonces me preguntan que si en ocasiones podemos a lo mejor meter, no sé, 3, 4 porciones de carbohidrato en una misma comida y en las demás comidas no consumir carbohidratos. Y yo siempre les comento lo mismo. Aquí el problema es, número 1, ¿qué tipo de carbohidratos estás consumiendo? Porque como bien dice el título de esta plática, no tienen que quitar todos, no todos los carbohidratos son malos. Los que son malos son los procesados y lo que no está bien es la cantidad de carbohidrato que voy a comer por comida. Porque inclusive si yo llego a comer en una misma comida una taza de papaya, unas, no sé, naranjita, piña, o me llego a comer, por ejemplo, 2 plátanos en la misma comida, aunque es un carbohidrato simple pero muy nutritivo, desgraciadamente es una porción muy grande de carbohidrato. El cuerpo, bueno, se vuelve loquito con esta cantidad y tiene que estar mandando esta insulina para que aumente dentro del cuerpo y guarde toda esta glucosa dentro de mis células. Y no es lo ideal. Yo creo que lo más importante es no tanto irnos a los extremos de dejar de consumir carbohidratos, porque por eso es que yo sí los recomiendo y sí lo menciono, nada más que el chiste está en qué carbohidrato, la cantidad y la frecuencia. Eso para mí es la clave. Si yo quiero consumir, por ejemplo, un pan de estos, bueno, número 1, yo sé que si estoy en un plan donde quiero bajar la grasa, donde quiero tratar de tener una buena talla, porque acuérdense que a mí no me importa el peso, a mí me importa la talla de ropa y cómo se sienten ustedes, es bien importante entender que no podemos estar consumiendo este tipo de carbohidratos, ni tampoco, por ejemplo, estar abusando pues de los postres del pastel y de las paletitas de agua que es pura azúcar, ni de los cerealitos de caja, por ejemplo, ni tampoco estar comiendo papitas fritas, porque todas estas nos van a aumentar la glucosa en sangre rapidísimo, y más si no lo estamos combinando y balanceando, ¿ok? Con proteína. Entonces, sí, importante, estos por el momento no los vamos a consumir, solamente en una comida libre que tengan ya cuando estén muy entrados dentro de un control de peso. Y lo que sí van a consumir es una porción de carbohidrato por comida máximo y de preferencia en un inicio que sean frutas. Puede ser una taza de papaya, puede ser una taza de fresas que le podemos incluir, por ejemplo, a un Nutri-Smoothie. Ahorita que es época de mango, que está buenísimo el mango, podemos incluir, por ejemplo, mango en alguna colación con unas nueces, unas almendras, que son grandes alimentos por el hecho de tener una grasa maravillosa que nos ayuda a bajar, de hecho, el colesterol y nos aumenta el colesterol bueno y nos baja el malo. Nos ayuda a regularizar el colesterol, nos ayuda a bajar el colesterol total. Podemos también, por ejemplo, no sé, mandarinas, podemos comer inclusive palomitas, pero de preferencia que estén hechas en casa, no más de 3 tazas pequeñitas, y de preferencia tratar de evitar todas aquellas palomitas de bolsita de microondas, porque estas créanme que no nos funcionan.
¿Ok? Entonces, importante nuevamente, no todos los carbohidratos son malos, todo está en evitar carbohidratos procesados, los que encontramos en las tiendas, los que están muy fáciles de digerir, de absorber, los que casi ya están masticaditos y ya nada más los estamos absorbiendo. Cuiden, por ejemplo, lo que son jugos. Los jugos verdes, los nutrijugos que yo recomiendo, no es una bomba de azúcar. ¿Por qué? Porque les estoy dando prácticamente verduras y solamente una fruta por persona, y sobre todo es una fruta de bajo índice glucémico. Voy a estar haciendo la próxima semana un programa dedicado nuevamente a lo que es el índice glucémico de los alimentos, lo importante que es el saber cómo combinar los alimentos y apoyarnos con el índice glucémico de los carbohidratos. Esto les va a servir, como no tienen idea, muchísimo. Y por ejemplo, como les decía, la manzana, que es de bajo índice glucémico, la pera, la naranja, estas son opciones que podemos incluir dentro de los nutrijugos y no nos van a dar estos picos muy fuertes de glucosa, ¿sale? Yo por eso es que se los mando en la mañana, en ayuno, y no tenemos estos problemas. De hecho, he tenido muchos retadores dentro de mis retos que tienen diabetes o que tienen resistencia a la insulina y no hemos tenido efectos contrarios, al contrario, despiertan con una glucemia bastante buena. Bueno, pues esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que lo tomen muy en cuenta. Adiós todos estos carbohidratos de harinas blancas, todo lo que vean blanco, háganlo a un lado. Si llegan a comer, por ejemplo, arroz, de preferencia arroz integral, si no les gusta, de plano no, porque por ejemplo en mi casa no les encanta, traten de combinarlo con algo de proteína, si es arroz blanco, por ejemplo, con carne, con pollo, con pescado, pero de preferencia el resto de sus carbohidratos que sí sean enteros, que sí tengan bastante fibra, porque esto va a ayudar muchísimo a que entren muy despacio y a que no se terminen guardando como grasa. Y no abusar de las cantidades, en cantidades pequeñitas, en cada comida, no tenemos problema. Les recuerdo que ya viene el próximo NutriReto en julio, donde les enseño justamente mi sistema de balancear y porcionar, les enseño cómo saber cuántos carbohidratos deben de estar consumiendo, al igual que proteínas y grasas. Lo hacemos dentro de un grupo privado en Facebook, es totalmente internacional y es grupal. Pueden checar ya la información porque el 8 de junio abrimos inscripciones para este nuevo NutriReto y también estoy ya dando consultas 1 a 1 totalmente virtuales. Puedo ayudarlos desde cualquier parte del mundo. Ya también les dejé mi correo para que me manden un mensaje por si les interesa y les dé toda la información. Que tengan excelente día, nos estaremos viendo muy pronto y muchas gracias por ver el video. Suscríbanse si lo están viendo por YouTube y regálenme un like. Compartan. Bye.